Corremos al eje de lo local, pero con alguna analogía, con esto de que el enemigo está afuera y la patria chica es la que nos protege, ¿no? Con esta rivalidad histórica, folclórica y hasta tonta entre San Juan y Mendoza, que tuvo un capítulo cuasi trágico el sábado pasado. Y digo cuasi trágico porque se jugó con la mala información de un fallecido, hubo efectivamente golpes, hubo represión policial, hubo descontrol, hubo de todo. Y luego de eso un capítulo político, ¿no? Donde yo no sé si voluntariamente o del cuello los gobernadores terminaron entendiendo en esto que era una historia que en principio les resultaba ajena. ¿Cómo se come esto? A ver, traslademos el marco analítico que usamos para España, lo traslademos a San Juan y Mendoza, ¿no? El etnocentrismo nos va a dar mucho para charlar en esto. A ver, claramente acá hay dos situaciones distintas, ¿no? Entre San Juan y Mendoza, y que tiene que ver con una historia de vecinos, bien, comunes, con ciertas rivalidades ocultas detrás de una diferencia de peso específico enorme entre uno y otro. Esto es, Mendoza es una provincia mucho más grande, mucho más rica económicamente que San Juan, y lo ha sido siempre. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años ha aparecido una nueva actividad en la provincia que ha generado dinamismo económico, ¿bien? Ha aparecido un fuerte liderazgo político del cual careció Mendoza, y esto ha empezado a generar cierto escozor, ¿bien? Convengamos que aquel que ha sido dominante regionalmente durante muchos años comienza a ver que se vislumbra algún tipo de liderazgo político en otra provincia. Bien, este es como el marco. Esto, en alguna medida, hace que esta rivalidad, digo que era de uno arriba y otros abajo, empiece a achicarse lentamente. Convengamos, Mendoza sigue siendo mucho más grande económicamente, tiene muchas otras potencialidades económicas muy fuertes, etc. Pero esto es lo que ha ido sucediendo en el último tiempo. En ese marco entra el fútbol, digo, el marco de las pasiones, ¿no? Claro. Y las redes sociales, digo, podríamos estar horas hablando de esto, ¿no? Porque entra el fútbol donde, y particularmente en nuestro país, ¿no? Se dejan salir, a ver, primero que hay algunos grupos organizados, no sé si los había en este caso, pero los hay. Y segundo, que es un espacio donde se dejan salir las pasiones, desde las más altas a las más bajas pasiones, se dejan salir a través del fútbol. Con lo cual los enfrentamientos eran en alguna medida previsibles, ¿no? Previsibles en este marco general y en una cancha de fútbol, en un estadio, digo, con un montón de hinchas de fútbol. Y luego las redes sociales magnificando la situación como si hubiera caído una bomba atómica en el medio del estadio, cuando nada de eso sucedió. Me decía que se llegó a hablar de un muerto, etcétera, cosas que no fueron reales y que además fueron tomadas por los medios masivos de comunicación, por algunos al menos. Creo que eso fue un elemento muy interesante que en situaciones políticamente distintas, hay que pensar que José Luis Gioja ya viene de más de 8 años de mandato, con una gestión bastante sólida, y Paco Pérez viene de suceder a Jaque, un gobernador muy resistido, acomodándose dentro de la gestión todavía, lleva muy pocos meses, con algunas aspiraciones muy importantes, que las tiene, pero todavía no ha dado 5 pasos de la salida de la largada, para llegar le falta mucho. En ese contexto también es importante tener algún elemento en el cual uno pueda ser el defensor de todos. Y ahí entra también, digo, por eso la analogía con España, esta cuestión. Esto realmente es, manejado con cierto cuidado, bastante útil. ¿Bien? Y me da la impresión de que en este punto, si bien se puede haber pasado un poquito de la raya, creo que tanto José Luis Gioja como Paco Pérez han estado, creo que a la altura de las circunstancias, han bajado cuando tenían que bajar algo que se podía transformar en algo que realmente no es bueno para ninguno de los dos. Digo, hay que pensar en la rivalidad Argentina de Chile y cómo, pensada de otro modo, puede dar lugar, por ejemplo, al corredor bioceánico. Bien, esto puede ser bueno en el folclore, en el corto plazo político, pero lo cierto es que no suma a nadie en el mediano plazo y mucho menos en el largo plazo estratégico. Con lo cual me da la impresión, y creo que lo justo sería que esto vaya decayendo y se vayan buscando espacios donde no haya quizás tanta competencia como complementariedad. Digo, se expresó en el fútbol, se expresó en la fiesta de la vendimia versus la fiesta del sol, y podemos dar 20 ejemplos. Yo creo que es momento de ir bajando un poco estas cuestiones para explorar algunas otras posibilidades conjuntas que las existen, ¿no? Maxi, en términos generales y para finalizar, ¿cómo lo ves a Gioja hoy en este último mandato, en este primer tramo de último mandato? Bien, a ver. Han pasado los primeros 100 días, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros las mediciones que tenemos son de los primeros 100 días, básicamente, unos días más, en el caso de Gioja y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En ambos se dio un proceso. A ver, la imagen de Gioja son imágenes muy distintas. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner es como un electrocardiograma, o así lo fue. Apareció con un nivel importante de imagen pública,
Bien, luego cayó estrepitosamente con la crisis del campo, luego levantó fuertemente con algunos elementos como asignación universal por hijo y la muerte de Néstor Kirchner, y luego se ha mantenido en niveles muy altos y ha declinado un poco hasta antes de lo de YPF. Claro. Bien, esta sería la historia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa con José Luis Gioja? Desde el año 2007 superó los 70 puntos de imagen positiva y se ha mantenido entre 70 y 80 puntos hasta la actualidad. En este momento nosotros lo tenemos en 73 puntos y medio. Bien, con lo cual está dentro de ese margen. Esto es prácticamente una línea inmóvil, donde los márgenes de error estadísticos son los que juegan. Con lo cual, hasta ahora, digo, estos primeros días de gestión es como si no hubieran pasado, en la medida que podemos casi trasladar la imagen a octubre o a diciembre del año 2011. En ese sentido, la imagen de Cristina fue la que más se movió, cayó un poco más en esta primera instancia y seguramente se va a recuperar rápidamente después de lo de YPF. La de José Luis Gioja me parece que está anclado además en otros elementos no tan coyunturales y por eso se mantiene estable y es bastante más difícil que varíe, ¿no? Bueno, es histórico, ¿no? Que un gobernador llegue a un tercer mandato consecutivo y luego que lo haga con estos niveles de popularidad, va a costar encontrar un ejemplo semejante, ¿no? A ver, no existe en la previa. Claro. No existe en ninguno, ni los 3 mandatos, ni el Sí. nivel de imagen. Y es muy difícil que se genere la cantidad de condiciones contextuales que se generaron y las características de liderazgo que fueron reconocidas por la opinión pública que hagan posible un efecto como este. Digo, tampoco lo podemos encontrar a nivel nacional. Y es difícil encontrarlo en alguna provincia argentina, en alguna otra provincia argentina. Bien, con estos niveles de apoyo. O sea, que hubieron mandatos largos, pero con niveles de apoyo bastante más oscilantes, ¿no? Y es lo que por ahí alimenta algún hambre o alguna expectativa de cruzar la frontera y pensar alguna proyección a nivel nacional, pero conspira la dimensión de la provincia, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es que falta mucho, ¿no? Sí. Y hay muchas, en estos hay muchos anotados, ¿no? Sí. Una enorme cantidad Sí, de claro. anotados. La condición de cordillerana y de pequeña de la provincia genera algunas dificultades para esa proyección nacional que son contrastadas por un fuerte peso político estructural, sobre todo dentro del justicialismo a nivel nacional, y por una cuestión que es fácilmente modificable en el tiempo, que es un nivel de conocimiento bajo a nivel nacional de José Luis Gioja. Esos serían los elementos que juegan para tener. y que pueden, potenciándose algunos, pueden dar de comer a esta ambición, si es que existe, y si no se logran modificar estos elementos va a ser bastante difícil en el mediano plazo, ¿no? Muchas gracias, Maxi. Un placer. Un gusto. Maximiliano Aguiar, el titular de la consultora Acierto, acompañándonos aquí en vivo en Banda Ancha en esta jornada de jueves, analizando un poquito desde YPF hasta San Martín Godoy Cruz, aquí en San Juan. Pausa, enseguida estamos de regreso.